El protagonista de la siguiente historia es la Gran Rusia. En este momento, como veis, es un gran imperio que se extendía entre dos continentes, Europa en Occidente y Asia. Durante el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914 del siglo XX, Rusia conserva las características de una sociedad preindustrial, que como recordáis ya vimos en el primer tema de clase. Los monarcas rusos eran los zares, tenían poder absoluto. En este momento Rusia estaba gobernada por la familia de los Romanov. El zar se llamaba Nicolás II. Familia que tendrá coincidencias con la de Luis XVI y María Antonieta, los monarcas franceses de la Revolución Francesa que hemos visto. Las dos familias tendrán el poder absoluto y un trágico destino en las diferentes revoluciones. La mayor parte de la población se dedicaba al cultivo de la tierra. Era un campesinado pobre que hasta la segunda mitad del siglo XIX fueron siervos. La minoría dominante era una nobleza terrateniente que conservaba sus privilegios. Aquí les vemos bailando despreocupados. La economía rusa era rural y agraria, aunque desde la segunda mitad del siglo XIX en el país, gracias al capital francés, había comenzado una tímida industrialización. Lo demuestra la construcción del tren transiberiano, fundamental para conectar el inmenso territorio ruso desde Moscú hasta Vladivostok, en el Pacífico. Al final del siglo XIX empezó el estudio del que sería el tren ruso más famoso de todos los tiempos, el transiberiano, que se extendería a lo largo de todo el continente asiático, desde Vladivostok en el extremo oriental hasta Chelyabinsk en los Urales. Como ya hemos visto en clase, la Primera Guerra Mundial cambió la historia de Europa y el destino de Rusia. Rusia había entrado en guerra en 1914 para defender a Serbia por sus intereses en los Balcanes de la invasión de Austria-Hungría. Sus aliados eran Francia y Gran Bretaña, potencias occidentales. La entrada en guerra, impulsada por el zar y la élite aristocrática, no va a ser nada popular. Las primeras derrotas contra el ejército alemán van a terminar de minar la moral del pueblo. Los opositores al régimen ven la oportunidad de terminar con el régimen zarista. Y desde luego así fue. Dos revueltas de carácter revolucionario ponen fin al régimen de los zares. En febrero de 1917, una huelga de obreros revolucionarios, liderado por el Soviet de Petrogrado, hoy en día San Petersburgo, obligaron a abdicar y detener al todopoderoso zar Nicolás II. Después, en el país se constituyó un gobierno provisional. En octubre de 1917, según el calendario ruso, una nueva revuelta, esta más conocida, liderada por el partido bolchevique de ideología marxista, líderes como Lenin, Stalin o Trotsky. Estos revolucionarios asaltaron el Palacio de Invierno de Petrogrado, hoy es donde se encuentra el Museo del Hermitage, y deponen al gobierno provisional, comenzando una guerra civil.
Las consecuencias de la revolución estremecieron a una Europa sumida en un conflicto bélico que ya duraba 3 años. En primer lugar, provocó la salida de Rusia de la guerra. A pesar de estar en el bando que después vencería, su salida antes de tiempo le supuso a Rusia la pérdida de una gran parte de su territorio europeo. En segundo lugar, una terrible guerra civil entre los bolcheviques, que formaban el bando rojo, y los prozaristas, proeuropeos y socialistas moderados, que se conocían como el bando blanco. Una guerra civil entre rojos y blancos que duró 2 años, 1918 hasta 1920. La victoria fue para el bando rojo bolchevique, que llevará a la creación de un nuevo país en 1922, conocido como la URSS, que estará liderado por Lenin. Nace así un país clave en la historia del siglo XX, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primer estado que pondrá en práctica las teorías del socialismo marxista, que hemos visto en el anterior tema. La URSS fue un estado dirigido por un partido único, el PQS. Este país tuvo una economía socialista, industria nacionalizada y tierra colectivizada. La URSS no tuvo suficiente con implantar un modelo socialista, sino que también exportó la revolución socialista a través de la Tercera Internacional, organización que coordinó a los partidos comunistas de otros países para introducir el socialismo. Tuvo éxito en todos los continentes. China, Angola o Cuba son ejemplos de ello. La URSS se convierte en la culminación del movimiento obrero, que ideó, entre otros, Karl Marx. Un Estado nacido de una revolución obrera lidera una sociedad socialista, antagónica al capitalismo. Este país se va a convertir en una gran potencia mundial, pero esto ya es otra historia, y la veremos cuando estudiemos la Guerra Fría.